La semana pasada comenzamos viendo la segunda parte de esa vida victoriosa, y curiosamente el domingo se hablaba de la novedad de vida que parte a raíz del encuentro personal que una persona tiene con Jesús. Esto es cuando la persona nace de nuevo. La semana pasada tocamos un punto importante, dijimos que esto viene a ser a la persona diferente para sí. Y hablamos cómo solo tenemos dos opciones: identificarnos con el primer Adán o con el segundo Adán. El primer Adán, un hombre fracasado que perdió todo lo que Dios le había dado y que afectó a todo el género humano, porque las consecuencias, ya las vimos, fueron terribles. Y el segundo Adán, el postrer Adán, que habla de algo totalmente contrario, porque vino a rescatar todo lo que se había perdido con la mala actitud y la mala decisión del primer Adán. Entonces, el punto que tocamos la semana pasada fue que nosotros tenemos que identificarnos plenamente con el postrer Adán, y que ya no podemos tomar como modelo para nosotros la identificación que un día tuvimos biológicamente con Adán, con el primer Adán, sino que ahora hemos nacido de nuevo, engendrados por Dios. Los genes divinos están en nosotros y por lo tanto tenemos una identificación con el postrer Adán, con Jesucristo. Lo que hoy vamos a ver es que otra de las cosas que vienen o a hacernos o hacer las cosas totalmente diferentes para siempre es que el cristiano o la persona que se identifica con Cristo debe tener una dependencia constante de Dios. Depender de Dios. Ya se lo he dicho en varias formas. Es necesario aprender de Dios, no de las personas. Se lo he dicho. Pero lo que nosotros podemos notar primeramente, mirando de cerca a Cristo, que es el postrer Adán, es esa completa dependencia del Padre. El primer Adán dependía, pero dependía en cierto punto, de cierta manera. Esa fue la razón por la cual pues después se hizo bastante independiente, o muy pronto se hizo independiente. Si hubiera dependido totalmente del Padre al 100%, no hay caída. Pero eso habla de que no dependía totalmente de Él, dependía parcialmente de Él. Y eso fue lo que lo llevó a aceptar la mentira del enemigo, que se presentó en forma de serpiente, en cuanto al árbol del conocimiento del bien. Quiere decir que no había una total dependencia de Dios. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Muchos de los fracasos que tenemos y de esa vida cristiana tan fluctuante que en ocasiones vivimos y experimentamos, es porque no hay una total dependencia de Dios. Estamos en el mismo caso que Adán. Por eso caemos, levantamos, porque no nos vence el enemigo, la tentación del enemigo. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, es lo contrario. Jesús dependía total y absolutamente del Padre.
Y eso lo deja perfectamente claro la Escritura y él mismo en distintas ocasiones. Dependía de su padre en todo lo que él hacía. Escúchame, en todo lo que él hacía. Y es tan clara la palabra dicha por él en Juan 5:30 que la registra ahí. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así justo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo no puedo, parafraseado, yo no puedo hacer nada a mí simplemente porque se me ocurra. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Dependo de Él en mi quehacer diario. Dependía de su Padre en cuanto a su propia vida. Por eso expresa en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Estaba consciente quién le había dado la vida. ¿Me entiendes? Del dador de la vida. Porque aunque él no fue creado, él fue engendrado. Y como hombre tenía una vida. Y sabía que esa vida dependía de Dios. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Esto nos enseña mucho de lo que es la dependencia. Mi vida depende de Dios, que es de donde nosotros tenemos que tomar ejemplo. Nuestra vida no depende de las circunstancias. No depende de nosotros mismos ni de otros. Nuestra vida espiritual, física y emocional depende de Dios. Y nuestra vida espiritual más, que es la verdadera vida que ahora tenemos. Dependía de su Padre porque estaba en la tierra para cumplir una encomienda específica de Él. Jesús entonces les dijo: si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. A Jesús se le conoce incluso como el enviado de Dios. Él vino a cumplir una misión. En otras ocasiones lo hemos señalado. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como diciendo: yo soy Jehová tu sanador, ¿no? Yo soy Jehová tu salvador. ¿Y quién vino a cumplir ese trabajo? Jesús. Por eso la muerte vicaria de Cristo es hacer el trabajo de otro. Y Él vino a hacer el trabajo, a salvarnos, para que efectivamente Dios cumpliera su promesa de salvarnos. Y en cuanto a lo que hemos orado de la enfermedad, es tan simple como eso. La llaga en la cruz dice que eso fue lo que nos dio a nosotros nuestra salud de nuestro cuerpo, en nuestra alma principalmente. Entonces tenemos sanidad por Él. ¿Cómo tenemos nosotros que entender que nuestra vida tiene un propósito aquí en esta tierra y no tiene que ver nada con hacer dinero, no tiene que ver nada con alcanzar posiciones? Porque vean qué comentario les hacía yo al principio. Con tal de llegar a la cumbre, no me importa si aplasto a quien sea. Ese no es el propósito para el cual el hombre fue creado. Hay una misión que cumplir aquí. Y para nosotros ahora, como hijos de Dios que nos identificamos con el postulado, es dar a conocer esa salvación y ese nombre de Dios y a Cristo como el Redentor. Todos tenemos un trabajo que hacer en ese sentido.
hacer la obra de Dios. ¿Qué dijo él? Donde está la necesidad, ahí están los que me siguen. ¿En qué nos convertimos entonces nosotros? Fíjese, Jesús vino a hacer el trabajo del Padre. ¿Y qué creen que nos toca hacer a nosotros? El trabajo de Jesús. Lo que él hacía. Por eso cuando tomó a aquellos 12, dice, les dijo, vayan, sanen enfermos, prediquen la palabra, ¿o no? Echen fuera demonios, hagan lo que hay que deshacer las obras del diablo. A eso vino él, a deshacer las obras del diablo. Pero descargó esa encomienda en todos nosotros y principalmente el dar a conocer a Dios, la salvación de Dios. Pero muchos no estamos conscientes de esa encomienda. Todavía tenemos, pues lo que veíamos el domingo, me encantó la palabra del domingo. Estamos todavía con la obsesión que teníamos en el otro reino del mundo, no en el que ahora vivimos. Toda la gente tiene ambición de una cosa, de otra cosa, y de otra cosa, y de otra cosa, y sobre eso está. No debería ya ser nosotros. A veces tienen que pasar años. ¿Está grabando? No, sí, me voy a decir, ya sabes. Pero el presidente Fox, en el tiempo que fue presidente, y lo digo como ciudadano, para mí dejaba mucho que desear. No era un hombre que dignificara el rango que tenía. Porque él era así, es un ranchero alocado que mataba víboras de pocatas a zapatazos, a botazos. Y lo fue a hacer ya en Europa. Lo a llegar de frac. Y llegó de frac, pero con sus botas. Cada quien. Hay una frase que yo he dicho: en este mundo cada quien hace el ridículo como mejor quiere. Y eso es cierto. Y nunca fue de mi agrado, la mera verdad. Lo respeté porque era el presidente de la República y lloré por él mucho también, etc. Y nunca le tiré. Yo nunca estoy para eso. No sé respetar las autoridades, pero personalmente, al contrario. Y de repente, ya cuando él se va, empieza a hablar cosas. Y dije yo, ¿pero cómo habla? O sea, ¿con qué autoridad habla? Y más se cayó de mi gracia. Pero hace unos 15 días, y conste, yo no, como lo digo, yo no soy partidista, no tengo ningún partido, no soy político, nada. Pero me gusta reconocer. Y ese hombre, le hicieron una entrevista, y él, ese famoso rancho de San Cristóbal que tiene, lo donó para una asociación civil. Y ahora se dedica a hacer obras culturales, a atender niños. Desde ahí está promoviendo empleos y no sé qué. Y claro, imagínense ustedes, me acabo de enterar que Guanajuato tiene 5 armadoras de automóviles. Ahí están los Audi. 5 armadoras. Aquí ni de carritos ni de madera.
sí, porque me acordé, porque les saco esto. Porque quiero reconocer. Él dijo una frase que yo he venido diciendo desde quién sabe cuándo. No sé si lo decía de otra manera. Dice: la verdadera felicidad se descubre cuando uno sabe que esa felicidad está en vivir para otros. ¿Se lo sé? ¿Se puede entender? Dice: Marta y yo vivimos para los demás. Y desde que amanece estamos pensando en los demás. Se ha desaprovechado mucho a los presidentes porque tienen que esconderse, tienen que huir, tienen que irse cuando termina su, o tienen que buscar otros puestos más elevados a nivel internacional, o se convierten en catedráticos de universidades extranjeras. Y ese se puede, si yo me diga meter aquí, qué tristeza, porque cuando uno está en una posición como la que yo estuve, uno conoce realmente la necesidad del pueblo y cómo podían aprovecharse todos los presidentes trabajando realmente, no desde la silla presidencial, no desde una posición política, sino fuera, como un ciudadano. Y digo: wow, este le picó una tepocata. Entendió su misión en la vida. Después de que la chorreó toda, finalmente la entendió la misión: servir a los demás. Tomar un rancho así. Si yo vivo con Marta, de lo que el erario me da, pues, que hay una vitalicia, es el sueldo, y no es un sueldito. Pero yo soy invitado a dar cátedras a muchos países de todo el mundo, y todo lo que ahí cobro lo dono a la asociación. Mis respetos a todos. No soy humanista, pero mis respetos. Porque ese es el secreto de la vida. Saber que hay una encomienda aquí. ¿Cuántas veces yo he tenido oportunidad de platicar con candidatos? Ese ha sido siempre mi... Ustedes van a oír, por favor. Y no lo saqué yo, lo dice la palabra: acuérdense de los pobres. ¿Cuál es su misión? ¿Tengo 2 carreras? ¿Ganar más dinero? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que realmente le mueve en la vida? Porque a Cristo, por eso llegó hasta donde llegó, hasta la cruz, y derramó su sangre, porque sabía a qué había venido, y era a dar su vida por todos nosotros, que éramos pobres, miserables, y íbamos rumbo al infierno. Él se entendió su misión, dependía de Dios. Por eso, cuando en aquel momento, después de tanta hambre que tenía, 40 días y 40 noches sin probar alimento, y su estómago está, pero se comía, yo creo, sus tripitas unas con otras. Y el diablo llega y le dice: convierte esas piedras en pan. Vea la dependencia de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nosotros decimos: mejor prefiero comida. O sea, la recitamos y la decimos. Pero ¿cuánto nos preocupamos? Hoy no he comido. Y ya oramos. Y ya clamamos. Y ya platicamos con él. A lo mejor
mejor los chilaquiles, mejor los guarachos, los hombres. Pero es que es dependencia. Déjame parafrasearle eso. No, y no fue la única vez que lo digo. ¿Se acuerdan cuando iba llegando a Samaria? Lo mismo les dijo. Yo tengo otro alimento que no es el que ustedes forman a buscar y a traer. Hay otro alimento más importante. No le digo, y no me malinterpreten, que no tenemos que trabajar, que no tenemos que luchar, que no tenemos que tener anhelos, sueños, sí, pero sin perder de vista la misión que tenemos aquí. Que no pase un día que yo diga, he hecho algo hoy en pro del reino de Dios. Hoy hice algo para cumplir mi misión y encomienda que tengo de Dios. Por eso tenemos que identificarnos con Él, para depender de Dios como Él dependía. Cuando estaba por concluir su ministerio en la tierra, esa dependencia de Jesús en su Padre estaba, escúcheme, intacta. Y podemos verlo en su oración sacerdotal. Hijo, que ya dijéramos así, imagínense. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Quién lo había conocido? Todos los que lo habían rodeado. Este hombre es de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando lo iba a buscar de noche? Rabí, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no proviene de Dios. O sea, ¿qué está reconociendo? Que él venía de Dios, que dependía de Dios. Eso de la gente de nosotros. Eso me cambia. Y no pude más. Pero con este conocimiento. Cuando no se entiende la misión que una persona tiene de parte de Dios, la vida no tiene sentido para vivir. Y siempre va a haber frustración. Y siempre va a haber vacío e insatisfacción. No importa dónde he ido, no importa qué he comprado, no importa qué he tenido, no importa qué he alcanzado, estoy insatisfecho. Pero cuando estoy cumpliendo mi encomienda, es una evidencia de que yo dependo de Dios. A ver, esto hoy se presenta delante de mí para hacerlo. Pregunta instantánea: ¿esto forma parte de la encomienda que yo tengo de parte de Dios? Antes de esta reunión vi una consejería de 5 minutos. Y qué bueno, gracias a Dios. Pastor, se nos presenta esta oportunidad, es por aquí, y me pueden estar sobre eso. En 3 minutos. Tiene razón, pastor. No. Pero qué difícil es hacer eso. No es que no le recalque lo que quiera de veras. Dios sabe que no es mi intención. O cuando alguien me decía: pastor, fulano de tal está enferma, sería bueno que le dé una visitadita. Otra vez, escúcheme,
no soy un intruso. Jamás voy donde no me llaman. ¿Me explico? Como pastor. Me duele a veces. No sé. Ya viene. ¿Y quién me va a llamar? ¿Quién que viene? Si solo hubiera una invitación de alguien muy cercano, ay, pues, pero no sabes con qué gusto estaría. Hermanas han estado tremendamente enfermas en un hospital a punto, quizá morirse, y yo ni siquiera me enteré. Pero eso escúcheme, no es una humillación para quien digo que es mi pastor. Y no porque yo quiera estar ahí. Si no dependemos de una autoridad visible, creo que vamos a depender de Dios al 100%. La mayor parte de las veces a Dios con nuestras actitudes le decimos: no te necesito, yo lo puedo hacer. Jesús fue un ejemplo de lo que significa depender al 100% de Dios. Me agregar un poquito. Nos enorgullecemos de nuestra vida. ¿Es nuestra? ¿Puede mañana ya no estar cualquiera de nosotros o no? No está. ¿Quién es el dueño de usted? Lo curioso es que vivimos para nosotros como nosotros queremos, no para Él como Él quiere. ¿Cuántas cosas hicimos hoy? Pues un montón. Espero que lo hayamos considerado en todo. Me creerá que hasta para comprar una herramienta y a las 4 de la mañana, Dios, pon nuestros pies sobre caminos de bendición, ¿sabes? El propósito que nos lleva. No tenemos en qué movernos más que en esta camioneta que no está verificada, no va a parar, no nos trae. Aún de eso, si no estoy pidiendo algo fuera de lugar, y que este irresponsable no la verificó. Dios se nos para. Tú sabes de qué vamos y sabes cuál es el. Como si todo estuviera esperando desde Él. Mañana arranca el taller de terapia ocupacional. Mañana, primero, mañana está todo listo. ¿Pero en qué estamos? En propósito de Dios, dependiendo de Él. ¿Con qué? Se lo dije el domingo aquí. El lunes me levanto y alguien, antes de que saliera, responde esto como quieres. Dios, estoy en la tarde en la casa despidiendo a la vida. Pastor, ahí le mando unos centavito, 10,000 pesos para que me los guarde. Está diciendo se los presto, después. No los guarda. Más que no quiere hacerlo sentir mal, pero si se los guarda, no se los presto, los guarda.
5, 10, 15. Y gastamos 19,000 pesos. Dios proveyó. Ponga deseos de cumplir la encomienda de Dios. Trae una emoción increíble ir con ese hombre ahí. Siéntate, mucho. No, come bien. Te dije que eras de la familia. Igual que nosotros. Gracias, pastor. Y cada rato, gracias, pastor. Imagínese ese hombre que era basura. Huicho, pastor, es que no quiero que gaste. Busca la mejor soldadora, por favor. Búscala. Esa, no es que esa. Llévatela. Unos mancitos. Llévate 3. Pastor Martín, llévate 2. Estaba soñado. Se sentía. Es transmitirle vida. Y no estamos para eso. No es esa la encomienda. Levantar a los caídos. Ponerle propósito a la vida de aquellos que ya no tienen. ¿O no hizo Dios eso con nosotros? Entonces solo hagamos lo que